Entonces decíamos, tenemos un sustrato, un producto, una enzima o una coenzima que es la que está lesionada por la alteración genética, y eso hace varias cosas. Uno, que uno acumule los sustratos, ¿listo? Porque no hay cómo degradarlos, y otro, que uno no tenga el producto, ¿listo? Cuando uno acumula sustratos, como todo en el cuerpo, todas las cosas pueden generar toxicidad, ¿listo? Si uno acumula demasiado sustrato, puede generar toxicidad y tenemos manifestaciones por toxicidad. Esos sustratos también se pueden derivar por otras vías metabólicas porque hay otras enzimas o coenzimas que también nos pueden degradar y generar otros metabolitos que normalmente no deberían estar en forma presente de una forma importante en el cuerpo, y esos metabolitos nuevos pueden generar toxicidad. Y lo otro es que yo tengo un déficit de producto. El déficit de producto hace que yo no tenga cómo suplir ciertas funciones en el cuerpo y eso empieza a hacer también manifestaciones clínicas. ¿Listo? Aquí, cuando uno habla de esto, la gente siempre se imagina que todas las presentaciones son iguales y que todos los niños tienen que tener la misma presentación, y eso no es cierto. Porque a pesar de que yo les diga que tenga lesionada la misma enzima o la misma vía enzimática, depende qué grado de afectación tenga la enzima. Yo puedo tener déficit leves, déficit graves, déficit moderados y el funcionamiento normal. Digamos que en esta gráfica, si yo me imagino que la enzima es lo que me pasa acá, que ese procesamiento de acá, de los sustratos a estos que serían los productos, si la enzima funciona normal, pues yo tengo la vía funcionando y no se me acumula nada. Si yo tengo un déficit enzimático leve, a pesar de que si veo que se me empiezan a acumular los sustratos, pues sí logro tener algunos productos, ¿listo? Y más o menos puede estar funcionando de una forma aceptable si no entro en una situación de estrés metabólico donde tenga que procesar más sustratos de los que normalmente debería procesar. Y más o menos pueden llevar una sobrevida o no muchos síntomas o unos síntomas muy esporádicos. Y hacer es crisis cuando tengan alguna situación de estrés que haga que haya más sustrato aquí. Y tengo los déficits enzimáticos graves, donde la enzima definitivamente lo que funciona es muy poco, no tengo casi producto y esto se empieza a acumular rapidito. ¿Listo? Las que van acá generalmente son manifestaciones neonatales, ¿listo? Que son las manifestaciones neonatales graves, que es relativamente frecuente, pero no es lo único. Y las que están en esas formas más leves a moderadas son manifestaciones que pueden empezar en cualquier momento en la vida, ¿listo? O sea que lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos los niños, por tener una enfermedad metabólica, tienen que tener manifestaciones de neonatos. No puede tener manifestaciones en cualquier momento de la vida. Incluso uno se puede morir en cualquier momento de la vida, y eso también es otra cosa importante, porque uno tiende a pensar que como el déficit es leve, pues no lo va a matar, y eso no es cierto. Si yo tengo una situación de estrés y aquí acumulo mucho por la situación de estrés, también me puedo morir en la situación de estrés. ¿Listo? Y hay otra cosa importante, y es que los neonatos toleran mucho más la acumulación de sustratos anormales que los adultos. Los adultos no están adaptados para ciertas manifestaciones y el cerebro no está adaptado para estar intoxicado en ningún momento. Así que fácilmente con que se me acumule un poquito aquí de sustratos, se pueden morir. Listo. Esta es la clasificación, la última clasificación de errores innatos de metabolismo, que por tanto no voy a explicar. Miren, eso es terrible. Nadie se va a aprender eso, ni nosotros nos aprendemos eso, sabemos como los grupos básicos, pero yo creo que no hay nadie en metabólicas que se sepa todas esas cantidades de enfermedades, siempre trabajamos como ciertos grupitos y los más frecuentes. Esta es una forma más fácil y es un artículo que me parece mucho más simplificado y práctico. De hecho, está hecho para eso. Es una clasificación simplificada basada en la patofisiología. ¿Listo? Y está hecho como para que uno tenga presente ciertas características de la presentación y eso le puede ayudar a encuadrarlo en ciertas manifestaciones de estos tres grupos. ¿Listo? Nosotros, y eso es un término de los bioquímicos, jamás lo vamos a poder quitar y desfascinar. Las moléculas pequeñas o metabolismo intermedio, aquí estamos hablando de los aminoácidos, listo, básicamente. Las moléculas complejas, listo, aquí estábamos hablando ya de déficit de procesamiento celulares, enfermedades mitocondriales, enfermedades del lisosoma y cosas así, y aquí estamos hablando del déficit energético, listo. En las moléculas pequeñas tenemos los aminoácidos, ¿listo? Y entonces tenemos esta que es la que yo necesito que más se aprendas, que son las alteraciones por intoxicación, ¿listo? Y lo vamos a ver más adelante, aquí hay otro montón de cosas adicionales, pero en el déficit de intoxicación, que ustedes ven que meten los aminoácidos, el ciclo de los trastornos de ciclo de la urea, las acidurías orgánicas, la mayoría de estas son tratables, por eso necesito que se las aprendan. Porque hay muchas enfermedades de estos grupos que no son tratables, pero esta sí, usted la encuentra, la trata y el niño sale vivo y en lo posible ojalá salga lo más bueno posible de una crisis metabólica. Las otras alteraciones que son eso, que son los déficits energéticos, también los tienen que tener presentes porque no son tan infrecuentes en nuestro medio.
¿listo? Y algunos son parcialmente tratables, ¿listo? Aquí tenemos las enfermedades mitocondriales, los déficits energéticos citoplasmáticos y los transportadores, ¿listo? Aquí en los transportadores, el GLUT1, yo creo que muchos lo han escuchado, y si no lo han escuchado, es que no le entra a uno el azúcar a la cabeza, ¿listo? Uno tiene azúcar en la sangre bien, pero no le logra entrar a la cabeza, y pues tiene manifestaciones de hipoglicemia relativas en el cerebro, ¿listo? Se imagina que cuando una gente está en hipoglicemia convulsiona, pues esos niños convulsionan mucho y uno le hace examen de sangre, la sangre está bien, la glucosa está bien, y uno se da cuenta que el problema es que no le entra esa glucosa a la cabeza, y en la cabeza pues no tiene energía y convulsiona este hijo, ¿listo? Es tratable, uno le pone dieta cetogénica, le cambia metabolismo de cetonas y el chino sale bien, ¿listo? Si uno lo encuentra tempranamente. Las alteraciones del déficit energético citoplasmático, estamos hablando aquí de la glicogenosis, básicamente yo acumulo el glicógeno, pero no soy capaz de sacar de ese glicógeno el azúcar cuando lo necesito, ¿listo? Y los déficits mitocondriales, pues la mitocondria no funciona bien y no es capaz de producir la energía, ¿listo? Este grupo acá, que son las moléculas complejas, que son enfermedades básicamente de depósitos, son enfermedades que son tratables parcialmente algunas, no tienen tratamientos curativos, pero sí hay tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida. Sin embargo, sus manifestaciones no son agudas, son formas crónicas, hay que encontrarlas, pero no es una urgencia. ¿Listo? Entonces, recordar aquí como un cuadro un poco más simplificado, que es lo que ustedes probablemente más vayan a ver en la práctica clínica, la intoxicación. Entonces, en las intoxicaciones, aquí hay varias cosas importantes, estamos hablando de intoxicaciones endógenas, entonces el niño que parece intoxicado, pero no se intoxicó con nada, es una intoxicación endógena, ¿listo? O sea, mi cuerpo no logra procesar ciertas cosas y yo me estoy intoxicando solo, ¿listo? Son de instalación postnatal, ¿listo? O sea, ese es el niño que nace bien lindo, divino, se va para la casa y vuelve a los días malo, maluco, medio muerto, ¿listo? No tienen dismorfismos en general, ¿listo? O sea, son niños que son lindos, divinos, se ven muy bonitos, no dicen, no, tiene algo genético, no se ven feos, ¿listo? Tiene un intervalo libre de síntomas, porque uno necesita tiempo para intoxicarse. Cuando uno está en la pancita, la mamá procesa todo el metabolismo y uno no se intoxica. Cuando uno nace y empieza a comer, uno se intoxica, ¿listo? Entonces hay un intervalo donde el niño nace bien, estaba comiendo y después ya está muy mal, ¿listo? Lo que más se compromete es el sistema nervioso central, los niños que están intoxicados, dormidos, sonolientos, convulsionan, ¿listo? Y el hígado, pues porque es la fábrica o donde más metabolizamos productos, se altera la función del hígado, ¿listo? ¿Qué desencadena cuadros de aparición de los síntomas de intoxicación? Uno, pues que sea el neonato y le empezamos a dar de comer, porque no tolera ni siquiera la comida, la leche materna y se intoxica con eso. ¿Listo? Y lo otro, ya cuando uno se ve controlado, son las presentaciones más leves a moderadas, son cuadros de infección, ¿listo? O cuadros de alteración de la alimentación donde coman mucha proteína o no coman nada, ¿listo? Esas cosas pueden alterar o desencadenar crisis metabólicas. Los déficits energéticos son fallos para producir o utilizar la energía, uno puede ser feito, ¿listo? En las enfermedades mitocondriales uno puede tener ciertas alteraciones o malformaciones congénitas. No es lo más frecuente, pero uno sí puede tener la pequeña alteración de la malformación del corazón, el ductus arterioso permeable, una CIA, una CIB, a veces tienen polidactilias, a veces tienen uno que otro rasgo o anomalía. No son así feos, pero sí pueden tener una que otra anomalía, ¿listo? Pues porque es en la práctica para que ustedes lo reconozcan, ¿listo? ¿Y qué desencadena una crisis en esos pacientes? Puede ser una manifestación crónica progresiva porque definitivamente la mitocondria no da ni siquiera para suplir las capacidades o las necesidades básicas, ¿listo? O cuando están en fiebre o con alguna infección, pues necesitaban que la mitocondria funcionara mejor y no funciona, tenga ahí. O necesitaban producir o sacar glucógeno del hígado y pues no pueden sacar glucosa del hígado, tenga ahí los síntomas, ¿listo? Las moléculas complejas son enfermedades de los organelos celulares, los síntomas son permanentes y progresivos, no tienen descompensaciones agudas, son formas crónicas. Uno los va viendo, hay que estudiarlos, pero no tiene que ser una cosa aguda, no se va para urgencias por eso, listo. Las intoxicaciones son tratables, los déficits energéticos algunos son tratables y las moléculas no complejas, como les dije, algunas son tratables también, listo. ¿Cuáles son las enfermedades por intoxicación? Aminoacidopatías, acidurias orgánicas y trastornos de ciclo de la urea. Todas tienen alteraciones del metabolismo de los aminoácidos. A nosotros nos gusta poner nombres raros. Hay una razón, ¿listo? Depende en qué parte de la vía metabólica yo tenga la alteración y eso me da como cierto grado de síntomas diferentes en cada una, pero los tres comprometen la vía o la degradación de los aminoácidos. Yo me intoxico por proteínas porque son los aminoácidos los que me hacen daño,
ya sean proteínas de consumo exógeno, o sea, al niño que le dan mucha proteína, en nuestras dietas que comen carne en la mañana, al mediodía y en la noche, eso es mucha proteína, ¿listo? Y el catabolismo endógeno, el niño que no está comiendo lo suficiente, no tiene suficientes calorías y empieza a degradar su músculo para sacar energía, pues también degrada proteína y en esa degradación de proteína, pues tiene los síntomas, ¿listo? Las enfermedades por déficit energético, aquí tenemos la déficit de oxidación de ácidos grasos, que es súper importante, listo, los niños no son capaces de metabolizar los ácidos grasos y se intoxican, los déficits de cetogénesis y cetólisis, las enfermedades de glicólisis, glucogenosis y glicogenosis y las enfermedades mitocondriales. Ahorita como que miramos un poquito más por encimita, no se las tienen que saber todas, tienen que saber como las claves de cuándo pensarlo, listo. Y eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Listo? No, a veces uno cree que eso es muy raro, listo, como a mí jamás me va a llegar, yo jamás voy a ver eso, yo no tengo que aprender esto es inútil para mí, y eso no es cierto. Casi siempre se mueren y no llegan al diagnóstico, ni siquiera lo consideran entre las opciones diagnósticas. Y a veces les llegan, se les murió un niño de causa X, no saben por qué se murió, lo mandan al patólogo, el patólogo hace un examen de patología normal, dice el hígado no estaba bien, la cabeza se inflamó, se murió, entró paro, y sale el diagnóstico de la autopsia, muerte por paro cardiorrespiratorio, que eso no dice nada, no se hacen estudios enzimáticos post-mortem porque nadie lo está considerando, el niño no queda con diagnóstico, tiene un segundo hijo, la misma familia tiene un segundo hijo, y le pasa exactamente lo mismo, y dice, no, hay algo raro, ¿listo? Entonces, estos exámenes o estos pacientes, si ustedes no los piensan, nunca lo van a diagnosticar, ¿listo? Pues sí, no, igual hay muchos que no logran diagnosticar porque uno los diagnostica en nuestro país que no tenemos tamizaje cuando tienen síntomas. Entonces, si no tienen síntomas, es muy difícil diagnosticarlos si uno no tiene tamizajes. ¿Listo? Y hay otros que aún teniendo tamizaje no se logran diagnosticar porque es una molécula compleja, que toca esperar a que empiecen a hacer algún grado de manifestación. ¿Listo? Pero pues hay que estar pendiente de los síntomas. Entonces, la frecuencia estimada de los errores en conjunto es de un caso por 1000. En conjunto de todos ese grupo de errores de innatos del metabolismo, que vieron que es un montón, ¿listo? Y hasta un caso por cada 274 ingresos hospitalarios, ¿listo? O sea que al año tienen que haber visto al menos uno, ¿listo? Si no han visto uno al año, pues se le puso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar unas cosas de casos clínicos, porque aquí hay ya algunos que ya han pasado por esto, digamos que ese caso clínico lo tuvimos acá, y sé que hay un par que ya los conoce. Recién nacida a término de 6 días, ¿listo? Es la segunda gestación de padres consanguíneos. Primer signo de alarma son padres consanguíneos. No es que todos los papás para tener enfermedades de estas sean consanguíneas, pero recuerden que esas enfermedades son más, la mayoría son más autosómicas recesivas, algunas autosómicas dominantes, otras de DNA mitocondrial, pero la gran mayoría son autosómicas recesivas. O sea que si yo tengo padres consanguíneos, ya es un signo de alarma, pilas que puede tener enfermedades huérfanas que yo no vea, listo. Tiene un antecedente de un mortinato en gestación anterior, murió a los 9 días de vida por un choque cardiogénico y una encefalopatía hipóxico-isquémica de causa no clara. O sea, ese que entró, no sabían por qué, llegó malo y se murió y no supieron por qué y terminó con ese diagnóstico, un diagnóstico muy global de no sabemos por qué se murió. Listo. El niño nace bien, un peso adecuado al nacer, una adaptación normal, sale en conjunto con la mamá, como todos los niños, perfecto, se veía bonito, y a las 48 horas de vida la mamá empieza a notar que el niño está como más somnoliento, está más hipoactivo, empieza a hacer como unas posturas anormales de los miembros superiores, no quiere comer, no tolera la vía oral, lo poco que come lo vomita, y además no quiere comer, toca obligarlo a comer. Listo. Vamos a las preguntas. Lo más interesante de hoy. A ver si lo logro, yo nunca lo logro. Les prometo que cosa, ¿eh? A ver, la pantalla completa, ¿no? Y ahora me toca compartir la otra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Déjalo con pantalla completa. Venga, no tenemos agua. Está con... Bueno, dice pantalla uno, pantalla dos.
No sé, pero voy a hacer. Sí, y ponete aquí. Mm. Hay cosas que yo no veo acá. Espera, necesito cambiar en el proyector acá. Ese, y toca bajar los puedes escapar. Sí, ya voy a meter por acá. Listo. Listo. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Listo. Pues, ¿qué diagnósticos podría tener el paciente? ¿Listo? ¿Puedes devolverte al QR? ¿Puedes devolverte al QR? Ah, sí, sí, me puedo ver. No, no me puedo volver al QR. No me puedo volver al QR. ¿Alguien le pasa el QR? Mira, usa este código. Métete en menti.com y usa Ah, ya el me código. salió. Sí, 4897-1558. Acuérdense que siempre tenemos el sesgo de la presentación, ¿no? Ustedes creen que yo hablo de errores innatos y necesariamente no puede ser otra cosa. Entonces, ¿listo? Siempre tiene el sesgo de la presentación. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Falta por votar? ¿Somos todos? Listo, entonces tienen todas las anteriores. Ese niño podría tener una sepsis, sí, a lo mejor tiene una sepsis y tiene una meningitis y por eso es que está con esa presentación, ¿listo? Que tenga padres consanguíneos no implica necesariamente que tenga una enfermedad metabólica, ¿listo? Es un punto de alarma, no es un diagnóstico de certeza, ¿listo? Alteración metabólica, sí, puede tener hipoglicemia, hipernatremia, que tanto ven en los neonatos, los errores innatos del metabolismo, pues sí, estamos en la charla de errores innatos del metabolismo, sería raro que les presenten un caso que no sea un error innato del metabolismo, pero lo importante aquí es que puede ser todas las anteriores, ¿listo? Porque ustedes en la práctica lo primero que piensan no es error innato del metabolismo, seamos sinceros, no es como que eso es un error, no, ¿listo? Además, lo del código de sepsis, también si no tratan la sepsis, se les muere también sepsis, y a lo mejor era una sepsis, ¿listo? Entonces tienen que pensar en todo al tiempo. Significa que tienen que trabajar muy duro. A mí ya me llaman cuando han descartado la mitad de los diagnósticos, entonces para mí es perfecto, pero ustedes no. ¿Listo? ¿Qué grupo de errores innatos del metabolismo puede tener? Faltan dos por votar, anímense. Que aquí no hay respuesta mala. Bueno, si hay respuesta mala, pues se les perdona, ¿eh? Sí, o sea, aquí no es al niño, no se nos va a morir. No se nota, listo. Bueno, nos hace animar. Conste. Intoxicación o déficit energético, listo. Ahí hasta ahí yo no tengo ningún examen y podría ser cualquiera de las dos. O sea, el niño puede estar en hipoglicemia por un déficit energético. Listo. El niño puede tener enfermedad por intoxicación y estar desintoxicado endógenamente, ¿listo? Molécula compleja, si no, acuérdense que yo les dije, son procesos crónicos de varios meses, no dan síntomas agudos, el niño tiene un síntoma agudo, se va a morir, es un hecho que está como malo y a las 48 horas de vida, ¿listo? Entonces no es la presentación de la molécula compleja, ¿listo? O tiene una enfermedad por intoxicación o una enfermedad por déficit energético y esos son como los diagnósticos iniciales de trabajo, ¿listo? ¿Qué estudios debería pedir de urgencia en la primera intención? Ustedes, que es al que le llega a los pacientes, ¿qué estudios deberían pedir? Como vamos a pedirle estos rangos de estudios. Aquí no es que estén todos, ¿no? Pero digamos que les puse algunas opciones de qué estudios deberían pedir. Se puede selección múltiple, creo que lo dejé como selección múltiple, creo que pueden selección múltiple. Ay, sí. De primera intención también, sí, les toca coger uno por uno.
Acuérdense que dije de primera intención, o sea, que llega a urgencias, ¿usted qué le va a pedir ahí en urgencia? No es como en un año, no me interesa, en un año, ya en un año se les murió sin no pensar, ¿listo? Faltan, anímense, faltan 3 por votar. ¿Quién está dudativo? Ponga lo que se le ocurra. No importa. Trajemos con 12 que estamos casi sentados. Entonces, ¿qué estudio debería pedir? ¿Qué estudio? Voy a empezar por qué estudio no debería pedir. Ay, me pucha, ¿viste? Ahora sí se cambió esto. Entre. Polisón no me sirve de nada, eso no es urgente. Si ustedes me dicen un electro, yo les digo, bueno, un electro está bien, una telemetría. Un polisón no, nada que ver en este contexto. La resonancia tampoco sirve de nada en este contexto. De aquí a que le saca la resonancia, la anestesia y todo eso, si no ya se les murió. ¿Listo? Eso no es un examen de urgencia. ¿Listo? Si ustedes tienen un examen de urgencia, un TAC. ¿Listo? En el TAC mira si se está mirando o si sangró, qué sé yo, a lo mejor tiene una malformación y sangró y está así que se muere. Si necesita imagen, sí, necesita un TAC, que es el examen de urgencia, listo. La resonancia no es un examen de urgencia, la resonancia es un examen ya cuando yo estoy buscando cosas pequeñas o si en el TAC no encuentro nada y el chino está mal, pero no es un examen de entrada de urgencia, listo. Gases venosos y amonio. Hemograma, claro, porque yo estoy mirando aquí la sepsis y además hay algunas alteraciones del hemograma que también son por enfermedades metabólicas. Estos son para enfermedades metabólicas y esto porque ustedes necesitan ver que no estén hipoglicemia, que no tenga un trastorno electrolítico, el niño no come, debe estar deshidratado, probablemente tenga también un trastorno electrolítico, si no tenga enfermedades de estos grupos. Listo. Listo. Vamos a hacer más pasos, vamos al caso. Entonces, vamos. ¿Cuándo debo pensar un error innato del metabolismo? En todo neonato con deterioro progresivo abrupto, principalmente si venían sanos. ¿Listo? O sea, el niño nació bien y ahora está muy malo, ese piensen en el error innato del metabolismo. Siempre me piensan en la sepsis, siempre me piensan en la meningitis, me parece súper bien, pero piensen en el error innato del metabolismo y más si tiene banderas rojas, listo. O sea, si ya se le murió un hermano y tus padres son consanguíneos, obviamente tienen que entrar pensando esto, listo. En todo paciente con deterioro agudo de su condición general, de cualquier edad, listo, no es como el neonato solamente, no, si el niño ya tiene 10 años y estaba bien y ahora está que se muere y no sabemos por qué, piensen que podría ser un error innato que esté debutando, ¿listo? Y o alteración de conciencia, principalmente si viene asociado a emesis, fiebre o ayuno. Y aquí es importante, porque ustedes dicen, no, viene vomitando, es una gastroenteritis y una meningitis por un enterovirus. Y yo les digo, bueno, es posible que tenga una meningitis por enterovirus. A nadie se le niega los exámenes básicos que vamos a pedir de errores innatos del metabolismo. Si salen negativos, pues nos vamos más a ver si tiene una meningitis o una encefalitis por enterovirus. Tienen que cubrir ambas cosas. Listo. En todo paciente con síntomas de acidosis metabólica. Y aquí es importante, los síntomas de acidosis metabólica, aparte de la alteración del estado de conciencia, ya cuando están muy malos, porque realmente están muy malos de la acidosis, el principal síntoma inicial es la taquipnea sin infección respiratoria. El niño está tratando de compensar la acidosis metabólica y respira más rápido. ¿Listo? Entonces, si el niño respira más rápido, ustedes le van y le toman la placa de pulmón y se ve limpia y no tiene síntomas pulmonares, no se le niegan unos gases a ese hijo para ver que no es una acidosis metabólica. A lo mejor tiene una acidosis metabólica y puede ser no de estos errores innatos de metabolismo, sino una cetoacidosis diabética. Y a lo mejor está el chino tratando de compensar una cetoacidosis diabética. Listo. Las hiperamonemias o las hipoglicemias también hay que buscarlas en estos grupos, listo. Y además, nunca olviden los diagnósticos diferenciales. Yo no estoy diciendo que esto sea más frecuente que la sepsis, probablemente es mucho más frecuente, no es mucho más frecuente la sepsis que este tipo de errores, pero pues hay que tratar de cubrirlo todo, listo. ¿Qué estudios tomar? Los estudios de este grupo no son estudios caros, listo, son estudios económicos, nadie se los va a glosar porque ustedes pidieron este estudio, nadie está pidiendo que le pida un estudio avanzado, nada. Es un estudio básico como para que se haga una idea si se está o no intoxicando o muriendo ese niño de alguna cosa metabólica. Gases venosos o arteriales. A mí me da igual cualquiera, ¿listo? Ustedes les sirven más los arteriales si quieren mirar oxigenación y diferencias de oxigenación. Para mí, para mirar acidosis, me sirve cualquiera, ¿listo? Gases venosos o arteriales con electrolitos, porque necesito el anión GAP. No tengo anión GAP, no puedo saber si tengo acidosis metabólica o una acidosis de otra causa, ¿listo? Glucosa sérica, las hipoglicemias y las hiperglicemias, sobre todo la hipoglicemia, es relativamente frecuente en las manifestaciones. El amonio, en lo posible tomarse un torniquete y remitir a muestra urgente, porque toman el amonio con torniquete y lo dejan 2 horas ahí, pues les va a escribir como en 400 y eso es totalmente falso.
y no sabemos si es real o no, ¿listo? Entonces el amonio se toma en lo posible sin torniquete. Yo sé que tomar sin torniquete muestras a los niños es difícil, pero al menos que le suelten el torniquete después de que la hayan, o sea, cuando hayan cogido la vena, le suelten el torniquete y cuando saquen la sangre ya esté sin torniquete para que la sangre haya fluido y no me haga éxtasis y eso no mete el amonio, ¿listo? Y remitir la muestra urgente en lo posible porque la muestra se degrada a temperatura ambiente y empieza a liberar amonio la célula, ¿listo? El lactato también lo posible sin torniquete, ¿listo? El uroanálisis, el lactato lo pueden tomar también en los gases, es más frecuente que lo tomemos en los gases por facilidad, ¿listo? Porque el lactato enzimático se demora mucho más en llegar. Los uroanálisis, ¿listo? El uroanálisis me sirve para mirar cuerpos cetónicos, lo que yo voy a buscar son cuerpos cetónicos, también los puedo medir en sangre, si ustedes tienen cómo medirlo en sangre, también se puede medir en sangre, aquí los podemos medir en sangre, pero el uroanálisis me da también otros datos de si tienen infección urinaria o cosas así, entonces tomamos el uroanálisis y miramos si tienen cuerpos cetónicos, ¿listo? Las transaminasas, porque acuérdense que el segundo órgano más comprometido aparte del cerebro es el hígado, ¿listo? Y estos exámenes que se los pongo acá, es importante tomarlos, pero no es que me vayan a definir como un diagnóstico claro, listo. Cuando yo digo que la CPK, pues es porque algunos niños tienen rhabdomiólisis en el proceso, sobre todo las enfermedades de ácidos grasos pueden hacer rhabdomiólisis y eso también es grave, e importante mirarlo. El ácido úrico porque se altera, porque alteran la función renal. La creatinina porque alteran la función renal. TP y TPT porque pueden hacer trastornos de coagulación. Y la PCR, pues para saber si no está infectado séptico, al menos en lo básico, ¿listo? Ah, y ahí falta un hemograma, mira. Hasta ahora me doy cuenta. Pero pues el hemograma se lo piden por la sepsis, así que yo creo que a nadie se le olvida un hemograma, o sea, ese no se les olvida, listo. Cuando una descompensación aguda, una manifestación aguda de intoxicación, hay alteración de alguno de esos parámetros, sobre todo los de este primer grupo. Hay algo que me dice, hasta mal, listo. Excepto en la cetoacidosis diabética, en la cetoacidosis, mire, excepto en la cetoacidosis por jarabe, excepto en la enfermedad con enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que es esta sigla en inglés. Esta puede ser, si uno se ve medio muerto en coma intubado y usted le hace todo el panel y está totalmente normal. ¿Listo? Pueden tener cetoacidosis, en mi experiencia tienen cetoacidosis sobre todo al principio de la manifestación cuando ahora se está poniendo malo, pero ya cuando está muy malo ya ni tiene cetoacidosis, ya está totalmente equilibrado y el chino está que se muere. ¿Listo? También pueden tener hiperamonemias leves, sobre todo, ¿listo? También son transitorias. Entonces sigamos con el caso clínico. El amonio tiene 100 micromoles por litro. 100, sí. Sin embargo, nosotros hacemos como un paréntesis porque hay dos alteraciones por prematurez y para que nosotros digamos probablemente es más metabólico que cualquier otra cosa que pueda tener el neonato, pensamos más en 180. Pero si usted tiene 100, ya póngale un puntico rojo de, venga, hay que estar pendiente que no tenga nada más y que sea una cosa transitoria que esté mejorando, ¿listo? Porque también pueden tener alteraciones del hígado transitorias que hacen que tengan elevaciones transitorias. Pero 100, en la práctica 100. Después de la etapa neonatal 50. Listo, entonces ellos acuden al hospital de primer nivel. En el hospital les toman como los exámenes básicos que tienen disponibles. El niño está con hipoglicemia, tiene 23, pues el niño no ha comido, está en hipoglicemia. Se consideran crisis neonatales. Los movimientos, ¿se acuerda que decía que hacían unos movimientos raros de los brazos? Piensan que son crisis neonatales, inician fenobarbital. A lo mejor yo puedo decir que ese niño estaba decorticado y lo que estaba haciendo era postura de decorticación, pero realmente no importa. A lo mejor eran crisis, a lo mejor eran ambos. Le ponen fenobarbital, le toman el análisis, tiene cetonuria, 40, transaminasas que están alteradas y una AST que está elevada y una ALT que está elevada pero menos, una pancitopenia, el niño viene con leucopenia severa y con neutropenia y con anemia, tiene tiempos de coagulación prolongados, gases venosos que tiene acidosis metabólica con un GAP elevado. Se dice, ya no tiene una sola alteración, tiene un montón de alteraciones. Ese niño tiene probablemente o está en sepsis y sepsis mala. Sí, o está en sepsis mala y que está que se muere de la sepsis, o tiene una enfermedad metabólica porque rápidamente se descompensó y está que se muere. Y si no le encuentran sepsis, seguramente va a ser muy listo. Pero ustedes ven que ellos, ante la sospecha de sepsis, pues inician manejo de cubrimiento de amplio espectro, que es lo adecuado. Yo no estoy diciendo que esté mal, es adecuado, listo. Y un citoquímico, toman punción lumbar para ver que no tenga meningitis, porque pues tiene alteración de conciencia y todo eso. Toman el citoquímico y bueno, lo cubren para todo y lo que sea. Nos faltó ahí un par de exámenes, uno quería un amonio y eso, pero pues viene a un primer nivel y no se procesan esos exámenes en primer nivel, se tocan segundo nivel. Pues eso depende del anión GAP y la fórmula que hagan, porque acuérdense que hay unas que sí,
Y hay unos que, dependiendo de la anión K, pues uno son 15 y el otro es 13, dependiendo si le ponen o no el potasio a la fórmula. Es- no, no sé si la cuento, yo siempre lo hago manual porque no estoy segura si lo cuento o no, entonces yo lo hago manual. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? No, parece que nosotros no hacemos ni disponibilidad. Toda mala. Vámonos a nuestra encuesta. ¿Qué hacemos mientras tanto? Entonces, ay, no, no sale. Chicos, ¿no sale? Ah, no, mentira, ya se escapa. Es que sí, 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 ya, ya, ay, ya, perdón. Mm, Present. Acá, no, no, no. Espérame, ay, que es que ahora me he metido de verdad. ¿Se vio? Escape acá. Listo, listo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Le ponemos líquidos de mantenimiento con solución salina normal. La mayoría haríamos eso, ¿eh? Poner alimentación parenteral hipercalórica hiperproteica porque el niño está comiendo mal y se va a bajar de peso. Dejarlo en ayunas con lactato de Ringel a ver qué pasa, a ver si se le mejora el estado de conciencia de pronto, qué sé yo. Obviamente eso después de corregir la hipoglicemia, ¿no? Tienen que corregir la hipoglicemia. Colocarle oxígeno para que sature el 100%. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Quién da más? Dale en sepsis, hay que ponerle hipercalórica, hiperproteica. Uno nunca sabe. Ya tenemos nuestras 12 votaciones. Ese que ellos van a dejar en ayuda, yo creo que se reduce. Ese no ha visto la charla. Jamás, jamás de lo jamás. ¿Listo? Volvamos a empezar. ¿Listo? No los dejamos en ayuda. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno se intoxica por intoxicación exógena? O sea, porque yo le doy mucha proteína, o por intoxicación endógena porque no tengo suficientes calorías y me toca destruir mi músculo para sacar proteína. Si usted me lo deja en ayunas y él está en una situación de estrés catabólico, pues tiene que destruir mucho músculo para sacar muchas calorías y se va a seguir intoxicando. O sea, ustedes van a seguir empeorando. Así ustedes crean que no le están dando nada. Listo. Ninguna de las anteriores, todo eso está mal, listo. Eso es lo que no tienen que hacer, lo que generalmente hacen es dejármelos, generalmente me los dejan con solución salina normal sin comer y los dejan ahí. Y eso es muy mala idea, listo, se les va a morir. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Esto va para saber si ustedes tienen o no un errato de metabolismo, se le aplica a cualquiera, ¿listo? Esto no va a matar el error innato del metabolismo, pero tampoco va a matar al niño que tiene sepsis. Listo. Usted le corrige la deshidratación, lo primero que tiene que hacer, corrija la deshidratación, ¿listo? Si tiene hipoglicemia, pues corríjale la hipoglicemia. Le deja basales con glucosa, ¿listo? No lo dejen en ayunas. El niño está en un estrés catabólico, sea cual sea la causa, si usted le pone glucosa no lo va a matar, excepto que esté en una situación diabética. Le pone glucosa, electrolitos, ¿listo? Y le para la nutrición enteral. No le ponga más proteína. Usted no sabe si es la proteína lo que lo intoxica. No le ponga más proteína. Déjele glucosa para que tenga calorías y no tenga que destruir su músculo. Dele glucosita, electrolitos y vaya a buscar otros síntomas. Mire qué más tiene. A ver si tiene un error innato para saber algo más. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar anormales? Se lo voy a pasar como muy rápido por el tiempo. La hiperamonemia, ¿listo? Si tienen hiperamonemia, pues eso es malo. Si tiene hiperamonemia, tiene algún trastorno de los aminoácidos, ya sea ciclo de la urea, acidurias orgánicas, trastorno de la oxidación de ácidos grasos, que ese es un déficit energético que por la falla hepática da hiperamonemia, ¿listo? O tiene una falla hepática aguda, también puede tener una falla hepática. Las acidosis metabólicas, acuérdense, anión GAP alto, ¿listo? Mis patologías están en este grupo. Si ustedes están en este grupo, no me llamen a mí, llamen al nefrólogo, cualquier ustedes quieran, pero a mí no. ¿Listo? Me llaman a mí cuando esté en este grupo, ¿listo?
Porque yo qué miro, las hiperlactatemias que me dan anion gap alto, o las cetoacidosis que me dan anion gap alto, o las acidurias orgánicas que por los ácidos orgánicos son ácidos, me dan anion gap alto, ¿listo? La cetoacidosis, ¿qué me causa cetoacidosis? Pues las hiperlactatemias, muchas cosas, pero la cetoacidosis, las acidurias orgánicas, ¿listo? La aciduria orgánica da cetosis, o sea, me da cetoacidosis, también puede dar en algún grado de hiperlactatemia, puede dar en algún grado de hiperamonemia, ¿listo? Los déficits de cetólisis, el déficit de cetólisis es, si ustedes se imaginan, nosotros producimos cuerpos cetónicos cuando estamos malitos, ¿listo? Si no comemos, producimos cuerpos cetónicos. Hay gente que no puede utilizar esos cuerpos cetónicos para producir energía y se acumula. Se empieza a hacer muchos, muchos, muchos y no logro producirlos. Me empiezo a intoxicar con los cuerpos cetónicos. Eso pasa, ¿listo? Entonces tengo muchos cuerpos cetónicos. La azúcar puede estar normal, bajita o alta, ¿listo? Y puedo tener en algún grado o no hiperamonemia porque hacen falla hepática secundaria a la alteración, ¿listo? Este diagnóstico diferencial es la diabetes mellitus, que también tiene muchos cuerpos cetónicos cuando está en cetoacidosis diabética, ¿listo? Con hiperglicemia. Este también puede dar hiperglicemia, pero en la práctica, si usted le hace el manejo a las dos, ambos le van a sobrevivir, ¿listo? Si usted lo encuentra, lo maneja y le pone el manejo de esto, que es ponerle azúcar con insulina, esto mismo le funciona acá. Póngale azúcar con insulina y va a bajar los cuerpos cetónicos, ¿listo? Las enfermedades mitocondriales pues producen mucho lactato, pero el lactato no es único ni específico de las enfermedades mitocondriales, eso tenganlo presente, ¿listo? Las alteraciones del glucógeno, la glucogenosis pues dan mucha hipoglicemia porque no puedo producir, ¿listo? Azúcar, entonces se me baja el azúcar. Y acuérdense aquí que el jarabe de ácido neonatos puede producir algo de cetoacidosis, sobre todo en la manifestación inicial, ¿listo? Las hiperlactatemias es... Entonces, como enfermedad metabólica, es hiperlactatemia, que no te da hiperlactatemia. Hiperlactatemia es un parámetro tan variable. El niño está en sepsis, también le da hiperlactatemia. El niño está mal perfundido, también le da hiperlactatemia, ¿listo? Entonces, acuérdense que hay dos hiperlactatemias, que es la secundaria y la primaria, o ustedes le dicen A y B. Entonces, ustedes le evalúan el lactato, pues hay que buscarlo, ¿listo? Si el lactato está normal, pídanle una relación lactato-piruvato, ¿listo? Solo me sirve que el lactato esté alto en la relación. Si el lactato es normal en la relación, eso no me sirve, o sea, no me ayuda para nada, ¿listo? Solo sirve que el lactato esté alto en la relación y ahí sí puedo interpretar la relación lactato-piruvato. Si no está el lactato alto en la relación, no sirve la relación para nada, ¿listo? Ojalá en lo posible tomar el lactato 1 hora postprandial, porque se me eleva más postprandial. Porque yo le di azúcar, la mitocondria no la puede procesar, se eleva el lactato. Listo. Eso en términos generales, digamos, en pequeño. Siempre hay excepciones como todo, pero en términos generales es más práctico postprandial. ¿Listo? Es difícil de interpretar, porque no siempre, hiperlactatemia funciona mal la mitocondria, pero ¿por qué funciona mal la mitocondria? Eso es un montón de causas. Listo. Las secundarias, que son lo que ustedes más ven, listo, funciona mal la mitocondria porque pues está en sepsis, tiene infección severa, tiene muchas cosas, listo. Y las primarias, que son las de mi grupo, que son las enfermedades mitocondriales puras, citopatías mitocondriales, acidurias orgánicas, trastornos de oxidación de ácidos grasos, desórdenes por déficit de tiamina o biotina, glucógenos, o sea, es un montón de cosas también. Y en la práctica ustedes ven muchas mixtas, o sea, es el niño que está en sepsis, pero de verdad sí tiene enfermedad mitocondrial y eso lo saca hacia las hiperlactatemias de los dos. Entonces, un parámetro útil, pero no se casen solo con ese parámetro. Toca investigar más, hay que hacer más análisis, es difícil. Listo. Las hipoglicemia por insuficiencia hepática, ustedes las ven más frecuentes que yo. Las postprandiales, las dividimos en postprandiales y en ayuno. ¿Listo? Postprandial es en las primeras 4 horas después de comer. ¿Listo? Si yo como y se me sube el lactato, estas son las causas más frecuentes. O es de galactosemia, que no metabolizó la galactosa, y como no metabolizo la galactosa a glucosa, pues se me baja la glucosa. Listo. La intolerancia hereditaria a la fructosa, yo le doy fructosa, o sea, fruta, y el niño no metaboliza la fructosa de la fruta y pues se le baja el azúcar. ¿Listo? Los hiperinsulinismos y el DUMR. Y en ayunos, que son después de esas 4 horas, depende del ayuno, hacemos ayuno temprano y tardío, pero no los voy a enredar con eso, pues esas son como las causas más frecuentes, que es importante, las endocrinológicas no se les pueden pasar porque los niños se mueren de causas endocrinológicas, y es como hipoglicemia de causa de error innato del metabolismo y ni siquiera le han buscado un cortisol. Sí, y ni siquiera le han buscado un cortisol, una insulina. Primero miren eso, y ahí sí. Digamos que hay un panel hay unos estudios que uno pide entrada, y en esos estudios que uno pide entrada en una hipoglicemia siempre debería estar los estudios endocrinológicos porque lo van a matar, ¿listo? Y los trastornos de oxidación, o sea, el perfil de carnitinas, porque eso también lo va a matar, ¿listo? Las otras no lo va a matar tan rápido, ¿listo? Y este que es el jarabe de arce,
Como les dije, que puede estar en coma y todos los exámenes normales, ahí sí toca correrle a una resonancia. O sea, si el niño está en coma y no le encuentro nada en lo que le busco, a ese sí toca hacer una resonancia rápido, ¿listo? En la resonancia yo veo edema de las áreas mielinizadas del neonato, o sea, yo veo que está inflamado o edematizado todas las áreas mielinizadas, y eso es típico de jarabe de arce. Con eso no puede empezar tratamiento porque aquí los estudios se demoran mucho. Con eso usted empieza tratamiento y el chino mejora. ¿Listo? ¿Cómo enfocar el tratamiento? Si ustedes dijeron, bueno, ya, sí creemos más que sea eso, tiene otras alteraciones, no tiene la sepsis, ya le buscamos y no hay como puntos fuertes para la sepsis, lo primero es que tome muestras, ¿listo? No me lo empiecen a tratar sin tomar muestras, ¿listo? Porque después yo no tengo diagnóstico y después como que le voy a poner, no tengo ni idea porque no sé qué tenía y no lo, en lo posible tratamos de no volverlo a meter en crisis para saber ahora si tomemos las muestras en nueva crisis, a ver si sabe si se muere o lo sacamos. Tomen la muestra, si ya estaba en crisis, tomen la muestra, ¿listo? Aminoácidos en sangre, ácidos orgánicos en orina y perfil de carnitinas en sangre. Las muestras ustedes las guardan, yo sé que las CPS a veces pueden problemas, no se pueden tramitar, no se pueden mandar, les dicen que son en ayunos. En urgencias no necesitamos que sean ayunos, ¿listo? En ayuno es el niño que está estable y yo le quiero tomar muestras. En urgencias, si el niño está descompensado metabólicamente, ustedes se la toman ahí. Listo, no necesita estar en ayuno porque el laboratorio siempre es que no muestres en ayuno. No, no, no. Si está en una crisis metabólica, me sirve ahí. Listo, no tengo que esperar ayuno y no lo puedo poner en ayuno si creo que tiene una crisis metabólica. Listo. Se recogen las muestras y las congelan a menos 20 grados. Casi todos los lugares por las vacunas de COVID tienen ahora congeladores de hasta menos 20. Entonces se la congelan hasta menos 20 y les dura un mes la muestra viable para utilizarla. ¿Listo? Si está congelada. Si no está congelada, si no le sirve para nada. ¿Listo? Si tiene hiperlactotemia, le toman la reacción lactato-piruvato y los aminoácidos en orina, eso es variable. En principio no los pidan de entrada, nosotros los pedimos como para ciertas enfermedades muy específicas. ¿Listo? Los tratamientos de urgencias, eso es lo que se tienen que aprender, tomen fotos, eso ustedes se tienen que hacer, ¿listo? Entonces creemos que es un error innato de metabolismo, usted le suspende la vía oral, le corrige la deshidratación que ya dijimos antes, y usted le pone dextrosa. Lo que pasa es que no les dije cuánto tenían que poner de dextrosa, ¿listo? Nosotros ponemos de dextrosa en grandes cantidades, porque lo que queremos nosotros es suplir lo que el hígado debería hacer normalmente. Esta es la cantidad de dextrosa que un niño normalmente debería producir en el hígado, ¿listo? En un momento normal, ni siquiera de estrés, en un momento normal, un hígado sano debería producir esa cantidad de estrés, ¿listo? Ustedes me dicen, pero es que a los niños no les ponemos eso, claro, porque a los niños normalmente el hígado les funciona, ustedes le ponen un poquito de glucosa y el hígado le funciona a la otra parte y eso es suficiente. Pero a estos niños estamos diciendo que el hígado no les funciona como tan bien, ¿listo? Entonces ustedes tienen que suplir toda la cantidad de glucosa que el hígado debería ser capaz de producir. Esto le puede dar hiperglicemia, claro, porque el hígado no logra tampoco metabolizar suficiente porque está así como atontado de tanta intoxicación. Entonces, si a ustedes se les sube mucho la hiperglicemia, le ponen un poquito de infusión de insulina. Por eso les dije que el tratamiento parecía una cetocidosis diabética. Entonces, se le pone un poquito de insulina para que el cuerpo empiece en anabolismo y me empiece a catabolizar o a metabolizar esa glucosa, a meterla al músculo y a mejorarse. ¿Listo? Me deje de destruir el músculo y esas cosas del catabolismo. Si tiene acidosis metabólica severa con un pH menor de 7,2, una base de exceso mayor de 10, después de hidratarlo, ¿no? Pues toca pensar en ponerle bicarbonato de sodio para estabilizarlo. Si tiene hiperamonemia mayor de 100, hay que ponerle benzoato de sodio. Si es mayor en 500 en neonatos o mayor de 300 en cualquier otra edad, acuérdense que yo les dije, los adultos toleran mucho menos el amonio. Si usted un amonio en un neonato de 300 lo ve así más o menos despierto. Usted ve un adulto con 300 de amonio y está que se muere el coma con edema cerebral, ¿listo? Entonces, en 500 en neonatos, pero en otras edades mayores de 300 hay que considerar hemodiálisis. En neonatos no tenemos hemodiálisis, hacemos ahorita ya lo nuestro que hacemos exsanguinotransfusión. Ustedes miran en la literatura y eso ya pasó, hace mucho lo hacíamos, pero ya no se hace porque la evidencia no es buena. A nosotros no funciona porque no tenemos hemodiálisis, así que nos funciona en la práctica y pues somos pobres y toca hacer lo que se pueda. Listo. Si tenemos acidosis metabólica, también podemos hacer diálisis peritoneal, pero se demora un poquito más. ¿Listo? Si acidosis metabólica, L-carnitina, ¿listo? Eso, póngale la naturista, a mí no me interesa, ya que no sea L-carnitina con proteína, porque a veces viene mezclado L-carnitina con aminoácidos, eso no me sirve, yo necesito quitarle el aminoácido, que venga sola la L-carnitina, ¿listo? O sea, yo les dije que le quiten la proteína, pero no lo pueden dejar más de 48 horas, máximo 72 horas sin proteína, ¿listo? Porque si ustedes no le dan proteína, va a empezar a destruir el músculo, ¿listo? Entonces, sí hay que restringirlo, pero ustedes en 48 a 72 horas tienen que empezarle a dar proteína, no proteína total, ¿listo? Empezamos dando un tricitito de proteína solo como para que el músculo no empiece a destruirse, ¿listo?
Este régimen de urgencia que tiene tanta azúcar solo puede empeorar una enfermedad, las mitocondriales. ¿Listo? Las mitocondriales, si yo le pongo tanta azúcar y era una enfermedad mitocondrial, no logra procesar ese azúcar, ¿listo? Entonces usted lo chequea, le mira los gases, no es que le puse esto, me fui y lo vemos en 8 horas. No. Le puse esto, vamos a vigilar los gases y el lactato. Si el lactato empieza a subirse, pues toca bajarle. ¿Listo? El lactato se empieza a subir, toca bajarle la glucosa porque no la está metabolizando. ¿Listo? Entonces usted chequea los gases con lactato y la glucosa para ver si no va a hacer hiperglicemia, si el lactato no se empieza a elevar. Si usted va en 20 de lactato, no, ya la cosa no es que le ponga, si usted tiene lactato alto y usted le pone insulina, lo va a empeorar. ¿Listo? Entonces, si usted tiene lactato alto, piense que no está funcionando también, mejor bájale un poquito la glucosa a ver qué pasa. ¿Listo? Si la hiperlactatemia es mayor de 5, tenga cuidado si pone insulina porque se le va a aumentar. ¿Listo? Puede aumentar el lactato por disfunción, porque, ya sea porque la mitocondria no funcione porque sea una enfermedad mitocondrial o porque ya está tan malo el niño que ya no, la mitocondria no logra arrancar. Entonces, bájale para darle tiempo a la mitocondria de funcionar a ver qué pasa. Si la hiperlactatemia es mayor de 7 a 8, no le pongan insulina, bájale el flujo metabólico, no le pongan insulina. Y si la hipocalemia es severa, pues tienen que mejorar la hipocalemia, porque si no se le pone insulina y le va a bajar más la hipocalemia, lo más después de una arritmia. Ese niño que hicimos, ya para terminar, le tomamos los exámenes juiciosamente antes, se le suspendió la vía oral, se le inició suplementación con flujo metabólico a 10. Si uno les dije, llegó aquí, el amonio no se lo mostré, el amonio estaba como en 500 algo, el 500 estaba voladísimo el amonio, entonces dijimos, eso es una aciduria orgánica, tenía una acidosis metabólica, eso es una aciduria orgánica, pero bueno, ya pensando en enfermedad metabólica, le suspendimos la vía oral, se le inició la suplementación con flujo metabólico a 10, se le hizo corrección electrolítica, se le puso bicarbonato porque estaba acidótico y nosotros hicimos examen de introspección y se los puse ahí, por eso con asteriscos, porque ustedes miran las guías y eso no es lo que hice. De hecho dice que no se debe usar en las guías de metabólicos, porque se debería hacer hemodiálisis y el niño chiquito se hemodiafiltración. Nosotros en Colombia no tenemos disponibilidad de hemodiafiltración y hemodiálisis en neonatos es, yo no sé, de pronto en Bogotá en algún lado, yo no conocí en ningún lado que lo hicieran, pero no, es muy difícil. Diálisis peritoneal sí tenemos disponible, pero del descenso de amonio es muy lento y yo necesito una crisis aguda sacando rápido la hiperamonemia severa. Yo aquí he hecho exsanguino transfusiones, lo he hecho una y hasta 2 veces le he repetido el exsanguino y si me baja el amonio, ¿listo? Me lo baja rápidamente. El riesgo es que después pueden hacer un pico de rebote, ¿listo? Entonces usted hace el exsanguino, pero le tiene que poner algo más y le tiene que vigilar ese amonio. Si empieza a hacer pico de rebote, toca montarle en diálisis de una, en diálisis peritoneal, ¿listo? Usted va vigilando cuando vaya subiendo, si usted ve que empieza a subir, montele diálisis peritoneal porque le va a hacer un pico de rebote, ¿listo? Para tratar la hiperamonemia yo les puse benzoato, que es lo que normalmente usamos. Este gato le pusimos ácido carbómico por disponibilidad, porque el laboratorio no lo regalaba. Listo, básicamente no lo traía. Y en acidosis, en acidurias orgánicas el ácido carbómico funciona bien. En el resto de las hiperamonemias no tanto. Pero en esos casos específicos de aciduria orgánica sí. Ese funciona bien. ¿Ah? En otras lo que más funciona es el benzoato y ese funciona ya no tan bien. Ese es el más caro, ¿no? El benzoato es súper barato y eso es súper caro. Y aquí hay un laboratorio en Bucaramanga que produce el benzoato y lo entregan en un día. Por ahí tengo ya el dato. Entonces realmente uno se lo puede poner oral y arranca. Listo. Las vitaminas, también hay que ponerles complejos de vitaminas porque les dije que era el déficit de la enzima o de la coenzima. Pues esas son las coenzimas. Hay que tratar de que la enzima funcione lo mejor posible. Hay que ponerle las coenzimas para que se arranque. Listo. Entonces ponemos cóctel de vitaminas generalmente de estos grupos. Listo. Y ya, eso fue todo, chicos. No, uno que le dio por ser toda esclerosis, es lo que terminó siendo una enfermedad genética que enfocamos como una diabetes. Que luego estaba con diarrea y luego con diarrea. Ese se llegó por pérdida de peso y por succión. Y hiperglicemia y una acidosis metabólica. Sí, de hecho sí tenía una diabetes. Sí tenía diabetes, pero realmente no tenía cetoacidosis. Entonces era mi discusión con el endocrino que... Sí, no tenía cetosis. No, pero no cetosis. Entonces esa es la primera discusión porque a veces mis neonatos con enfermedad metabólica hacen cetoacidosis. Cetoacidosis, o sea, ya vieron, hacen cetoacidosis. ¿Listo? Ese niño no hacía cetoacidosis, ese niño hacía acidosis metabólica severa sin cetonas. O sea que probablemente no era una cetoacidosis, ahora porque tenía acidosis. Ese niño, además de eso, hay que mirar otro síntoma principal, que era tener una diarrea crónica de difícil manejo, listo. Las enfermedades de diarrea crónica de difícil manejo pueden producir acidosis metabólica, acidosis persistentes por las partes gastrointestinales, por las pérdidas, listo.
Y si hace muchas pérdidas y se deshidrata, pues puede producir lactato y tener algún sobrelapo con algo de lactatemia. Ese niño era una enfermedad mal absortiva, que es una enfermedad también metabólica, no podía absorber nada. Ese niño específicamente no absorbía ni la esperanza. Pero después se fue con algo de comida que logró tolerar ahí. Esa enfermedad específica, normalmente van aisladas. Ese caso era muy raro. Ese niño tenía una que daba diabetes y trastorno de absorción. O sea, no absorbe la glucosa, pero tampoco la metaboliza. Bueno, fue un placer. Ni hoy. Espero que los R1 hayan aprendido